Buenos días, mi nombre es Brandon Centeno y les voy a presentar mi investigación titulada Propiedades psicométricas de la escala de microagresiones y microafirmaciones LGBT en familias, un estudio en México, realizada en colaboración con el doctor Javier Higadera, la doctora Angélica Romero y la doctora Vanessa Guzmán. Es importante poder un poco contextualizar esta situación de la población LGBT en México, ya que enfrentan altas tasas de discriminación, especialmente en sus contextos familiares derivado de sus propias orientaciones sexuales o identidades de género. Y es que este informe diagnóstico del 2024 de la UNAM nos refiere que hay una mayor prevalencia en estos actos de discriminación hacia personas homosexuales o personas queer. Y sin embargo, pues es constantemente una afectación generalizada hacia la población. Sin embargo, pues estos datos nos sugieren que estas poblaciones están en un mayor riesgo de estar expuestas a estas violencias. Por lo tanto, se subraya la necesidad de poder estudiar estas microafirmaciones como un factor de protección ante la discriminación y el rechazo familiar. Por eso es importante que podamos entender, comprender y dimensionar qué implican estos dos factores que vamos a estar hablando y estudiando. Mientras que las microagresiones van a ser estos actos sutiles de desprecio e invalidación de la identidad LGBT, que a lo largo del tiempo tienen un efecto acumulativo que va a deteriorar el bienestar psicológico, emocional y la capacidad de resiliencia de estas poblaciones, las microafirmaciones actúan como un efecto contrario, ya que son actos sutiles de apoyo y de validación a estas identidades LGBT como un factor de protección ante el rechazo familiar. Y a partir de esta premisa, Stersing y Gardner en el 2020 deciden diseñar esta escala para medir estos constructos en los sistemas familiares, dado que estas interacciones familiares pueden representar un riesgo como una fuente de resiliencia en los adolescentes LGBT, que fue la muestra estudiada en esta investigación. El diseño de la escala pues justamente se basó en la teoría del estrés de minorías de Meyer y en los postulados de riesgo y resiliencia de Ferguson y Zimmerman, donde estos marcos teóricos conceptuales permitieron describir cómo estas microagresiones y microafirmaciones actúan como fenómenos distintos pero interrelacionados en estas dinámicas o estructuras familiares. Y estos resultados, por medio de la validación de este instrumento, originalmente revelaron que las microagresiones familiares están fuertemente vinculadas con síntomas de depresión, estrés postraumático e ideación e intento suicida en adolescentes LGBT en Estados Unidos. De igual manera, contrastaron de que las microafirmaciones familiares se asociaron con una menor incidencia de estos problemas emocionales, lo cual indica que estos hallazgos necesitan empezar a explorar la importancia que tienen estas experiencias familiares en la salud mental de las personas LGBT en general. De aquí que la adaptación mexicana y su validación en esta población permita entonces generar evidencia que pueda diseñar en contextos clínicos intervenciones familiares que promuevan la resiliencia y el bienestar en estas poblaciones, de forma que se evalúen las experiencias de aceptación y rechazo por medio de este instrumento validado psicométricamente, que nos permita comprender cómo viven estas experiencias estas poblaciones y en dónde necesitamos interferir o de qué manera tenemos que adecuar estas intervenciones para un tratamiento eficaz con esta población. A partir de todo esto, entonces planteamos la pregunta de cómo se adapta y valida culturalmente esta escala para su aplicación en personas LGBT en México. Como parte de esta metodología, utilizamos un diseño no experimental transversal exploratorio con un solo grupo y que estos datos fueron recopilados de octubre del 2024 a mayo del 2025 mediante un formulario en línea. Obtuvimos 316 respuestas de personas LGBT mayores de 18 años en México, donde el 66.8% se identificó como persona cisgénero, el 17.1% se identificó como persona trans, el 8.2% como no binarias. Respecto a la orientación sexual,
42.4% fueron hombres homosexuales, seguidos de las personas bisexuales con 27.8% de participación y posteriormente el 12% de participación de las mujeres lesbianas. Respecto al estatus de salida del closet, el 79.4% refirió haber ya revelado en algún ámbito de su vida, particularmente con su familia, su orientación sexual o identidad de género, mientras que el 18% refirió no haberlo hecho aún. Respecto al aspecto de la aceptación parental, el 40.8% refirió recibirlo una vez que aperturaron su orientación sexual o identidad de género. En contraste, el 42.4% señaló que no les aceptaron y el 6.1% refiere que aún sus familiares no saben de esta situación. Respecto a la reacción parental, pues el 22.2% refiere que experimentó molestias por parte de familiares tras la revelación, el 6.6% reveló que enfrentó agresiones u ofensas, el 5.7% refirió que no entendieron la situación sus familiares y el 1.6% mencionó que fue expulsada o expulsado de su hogar tras esta reacción parental por su orientación sexual o identidad de género. Por último, también preguntamos respecto a la presión para cambiar su orientación sexual o identidad de género y el 20.3% refirió haber experimentado esta presión, por lo que hace idóneo que podamos aplicar este instrumento, ya que permite evaluar esas experiencias de rechazo y aceptación, donde en su escala original cuenta con 29 ítems divididos en dos dimensiones que ya mencionamos, que a su vez evalúan dos aspectos, uno es interpersonal y otro es ambiental. Esta escala se mide por una escala tipo Likert de 7 puntos, donde las puntuaciones de mayor índice indican una mayor frecuencia de microagresiones o microafirmaciones. Para el tamaño de la muestra, se utilizó el criterio de 5 participantes por ítem, sugeridos por Hare et al. Del 2019 para el análisis factorial exploratorio en este tipo de estudios psicométricos. Parte del procedimiento que se realizó pues, fue la traducción y adaptación de la escala del idioma inglés al español. Una vez que se tradujo, se llevó a un juicio de expertos para que pudieran hacerle las observaciones correspondientes. Posterior a eso, que se realizaron las modificaciones, se llevó a cabo una prueba piloto con un grupo de personas LGBT donde se les preguntó qué cambiarían del ítem o de la afirmación. Y una vez que se hizo esas modificaciones, también aquí se incluyó el lenguaje inclusivo para que todas las personas que pudieran responder el cuestionario se sintieran identificadas con las afirmaciones o con los ítems. De igual forma, como comentaba, pues esto se realizó por medio de un cuestionario digital distribuido en redes sociales y en correo electrónico con el efecto de bola de nieve, donde también se incluyó un consentimiento informado que avisaba que la participación era plenamente voluntaria y se obtuvo que la duración de la aplicación del cuestionario fue más o menos de 25 minutos en promedio por participante. Como parte de estos resultados, pues bueno, se llevó a cabo este análisis factorial exploratorio con máxima verosimilitud y rotación oblicua para poder ajustar este modelo y explicar mejor los datos y permitir correlacionar estos factores tras conformar esta adecuación de los datos que vamos a presentar, tanto por sugerencia de los autores como por la consistencia que estábamos buscando. El resultado fue que tuvimos un KMO de 0.942 y una esfericidad de Barley significativa. Tras la realización del análisis factorial exploratorio, se eliminaron los ítems 6, 12 y 26, dado que presentaron comunalidades inferiores a 0.40. A partir de esto, pues bueno, el resto del instrumento mantuvo propiedades psicométricas sólidas que reflejaban entonces adecuadamente todas estas experiencias afirmativas y agresivas hacia personas LGBT en sus familias. Como podemos ver aquí en la carga factorial, el primer ítem retuvo 7 ítems que correspondían a la escala original de microagresiones interpersonales. En la carga factorial del factor 2, válgame la redundancia, aquí lo que se obtuvo fueron 11 ítems donde hubo una unificación de la subescala de microafirmaciones interpersonales y ambientales y que teóricamente se renombró como microafirmaciones contextuales.
Y por último, el factor 3 retuvo 8 ítems y que fue teóricamente consistente con la escala original y mantuvo el nombre de microagresiones ambientales. En ese sentido, la escala total representó entonces el 60.45% de la varianza total y con una consistencia interna de 0.727, que es adecuada para este tipo de instrumentos. Y como les mencionaba, hubo 3 factores originados de este análisis. Las primeras microafirmaciones contextuales, que son estas manifestaciones intencionales de apoyo, respeto y validación hacia la identidad LGBT en las familias, representó el 44.76% de la varianza, con una excelente consistencia interna de 0.94. Las microagresiones interpersonales, que evalúan estos comportamientos directos de minimización, patologización o insultos hacia la identidad de la persona LGBT, explicó el 10.97% de la varianza con una consistencia interna adecuada de 0.78. Y por último, el factor de microagresiones ambientales, que es esta asociación a dinámicas familiares que promueven o toleran discursos y actitudes anti-LGBT, explicó el 4.70% de la varianza explicada con una adecuada consistencia interna de 0.89. De igual manera, se realizaron las correlaciones entre factores y lo que surgió a partir de estas correlaciones es que el factor de correlaciones de microafirmaciones contextuales correlacionó de manera negativa con las microagresiones interpersonales y ambientales, lo que sugiere entonces que el apoyo familiar reduce estos comentarios y actitudes discriminatorias hacia personas LGBT. Sin embargo, también la correlación entre los factores de microagresiones interpersonales ambientales eh, e interpersonales mostraron que estas conductas de discriminación y exclusión suelen coexistir en entornos familiares, dado su relación positiva. Por lo que entonces podemos ver que el estudio de validación de la escala en población mexicana reveló una estructura de 3 factores, difiriendo de la escala original que tenía 4. Y es que en el contexto mexicano estos factores de microafirmación interpersonal y ambientales se fusionaron en un único factor, por lo que entonces sugiere que esta percepción de las microafirmaciones está mucho más generalizada respecto a las manifestaciones de apoyo dentro del entorno familiar. Esto se puede atribuir a estas diferencias socioculturales de Estados Unidos a México, donde en México todavía tenemos ciertos rezagos estructurales, sociales y políticos hacia el apoyo familiar de personas LGBT. Y es que a pesar de esta modificación de la estructura factorial, la versión original y mexicana comparten también algunas similitudes, como por ejemplo que el factor de microagresiones interpersonales sigue siendo independiente y que refleja estos comentarios que minimizan la identidad LGBT, así como el factor de microagresiones ambientales con las microafirmaciones contextuales mostraron una relación consistente, confirmando que un mayor apoyo familiar reduce la tendencia a las microagresiones. Así también, la validación mexicana mostró una percepción más holística de estas microafirmaciones, dado que al unificarse los factores interpersonales y ambientales, pues permitió entender que es una sensación globalizada, como describimos anteriormente. De igual manera, se eliminaron estos ítems con bajas cargas factoriales, lo que subraya las diferencias en estas experiencias de discriminación y apoyo en familias mexicanas, dado que estos ajustes aseguran en la versión adaptada en México una mayor adecuación cultural de la escala misma. Y por último, podemos concluir que la investigación confirmó que las microafirmaciones actúan como factores protectores, mientras que las microagresiones representan riesgos significativos para el bienestar psicológico y emocional de las personas. Estos resultados entonces muestran la necesidad de evaluar estas experiencias afirmativas como las discriminatorias en el entorno familiar, considerando estas especificaciones culturales que promuevan entonces intervenciones efectivas en el apoyo a la comunidad LGBT y en sus entornos familiares. Y estas son algunas de las recomendaciones de las referencias, que se utilizaron en la investigación. Muchas gracias.